¿Qué tal? Mi nombre es Cristel Navarro Rosas del grupo ITA 58 de la carrera de Tecnologías en Automatización de la Universidad Tecnológica de Querétaro, y el propósito de este video es para llevar a cabo la presentación de la práctica número 3 de la materia de control automático respecto a las características de los sistemas de control de primer orden y segundo orden. Y bueno, primero que nada, antes de empezar a hablar respecto a los sistemas de primero y segundo orden, es necesario definir qué es un sistema, ¿no? Un sistema es una combinación de componentes que actúan conjuntamente para alcanzar un objetivo en específico. Ahora, aquí es importante mencionar que los comportamientos de un sistema se pueden describir por dinámicos y estacionarios. Ahora, un sistema puede tener un comportamiento dinámico y estacionario a la vez. Ajá. ¿Por qué? Por ejemplo, de acuerdo a una variable, aquí tenemos una imagen en un cierto tiempo. Esta variable en función del tiempo se puede convertir en una forma dinámica, que es dinámica cuando está cambiando, y estacionaria cuando deja de cambiar, es decir, que en función del tiempo ya no cambia, el tiempo ya no afecta en su cambio de esta variable. Entonces aquí nos damos cuenta que, por ejemplo, aquí en esta gráfica, nos damos cuenta que en este sistema, de cual sea, en un inicio es dinámico, pero después se vuelve estacionario, es decir, que el tiempo ya no afecta en esa variable que se está controlando. Y bueno, una vez que explica eso, hay que hablar respecto a la clasificación de los sistemas. Y bueno, es importante mencionar que los sistemas de control se pueden clasificar de diversas formas, ¿no? Una de ellas es respecto a los principios físicos. ¿Qué se refiere? Pues respecto al principio físico, el fenómeno que describe, ¿no? Sabemos que hay sistemas de control neumáticos, hidráulicos, eléctricos, mecánicos, biológicos, muchísimos sistemas de control, los cuales se basan en modelos matemáticos que han sido desarrollados o leyes que describen el comportamiento de ciertos fenómenos, y así se llevan a cabo estos sistemas de control. Sin embargo, también se pueden clasificar por medio de la orden de la ecuación diferencial que los compone, ¿no? Que hay que recordar que el orden de una ecuación diferencial es simplemente la derivada de la función, de la variable en la que está tratando. Entonces sabemos que tenemos ecuaciones. En esta presentación se van a hablar respecto a los sistemas de control de primer orden y de segundo orden. Sabemos que también pueden haber de n orden, que son los de orden superior, pero aquí solo vamos a ver primero y segundo. Y bueno, para poder hablar respecto a los sistemas de primer orden y segundo orden, es necesario definir ciertos conceptos. Por ejemplo, la función de transferencia. Para poder entender este concepto es necesario tener conocimiento respecto a lo que son ecuaciones diferenciales y lo que es la transformada de Laplace. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque nosotros, como dijimos en un inicio, un sistema de control describe un fenómeno por medio de ecuaciones diferenciales. Ahora, es decir, que hay un comportamiento de un proceso en función de una variable t, que esa variable t es el tiempo. Sin embargo, es aquí donde entra la transformada de Laplace, porque la transformada de Laplace nos permite, en vez de trabajar con ecuaciones diferenciales, nos permite trabajar con ecuaciones algebraicas, y que, si bien sabemos, en el mundo de la ingeniería es mucho más sencillo trabajar con ecuaciones algebraicas que con ecuaciones diferenciales. Entonces, al momento de aplicar la transformada de Laplace, ahora ya no se estudia este comportamiento en función del tiempo, sino se estudia en función de una variable S. Es una variable compleja. Ahora, es importante saber esto porque es aquí donde sale la función de transferencia, ¿no? ¿Y qué es una función de transferencia? Pues es una función algebraica que relaciona la salida de un sistema de control con respecto al tipo de entrada que recibe el sistema. Aquí tenemos que y de S es la salida y X de S es la entrada. Entonces, los tipos de entradas que tenemos en los sistemas de control: tenemos las entradas de tipo impulso, de escalón y de rampa. Un impulso tenemos que es una más que nada teórica, ¿no? Que es un impulso inmediato. Uno de escalón, pues es como cuando presionamos un interruptor, que hay un estado en alto y se mantiene, ¿no? Y de rampa, pues ese
cambia con respecto al tiempo en cómo lo afecta un usuario, ¿no? Por ejemplo, puede ser el ejemplo de una válvula que en cierto tiempo esté abierta a 30 grados en 2 segundos, luego en 10 segundos otros de 35 grados, eso es diferente. Pero aquí vamos a hablar respecto, en estos sistemas de control que se van a ver, va a ser la entrada de tipo escalón la que se va a manejar, no vamos a ver la de impulso ni la de rampa. Y bueno, primero tenemos los sistemas de primer orden. Un sistema de primer orden, pues como dijimos, se define de primer orden por el orden de la ecuación diferencial que aquí tenemos, ¿no? Que es simplemente la primera derivada. Y entonces tenemos la forma estándar de la función de transferencia, que es el tema que estábamos hablando, que lo tenemos aquí, en el cual HS es la salida del sistema, alfa es la entrada del sistema, K es la ganancia estática del sistema, tau la constante del tiempo del sistema y teta es el retardo de tiempo del sistema, que en este caso ahorita vamos a verlos que no tenemos retardo de tiempo del sistema en los sistemas de primer orden que vamos a ver a continuación. Y bueno, sistemas de primer orden, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo claro de un circuito RL, que se compone de una resistencia y un inductor, en el cual nos mencionan que tenemos una fuente de alimentación y tenemos que la resistencia tiene un valor de 270 ohmios y la inductancia de 200 ohmios. Entonces, lo primero que se tiene que hacer, dijimos, que el sistema, en este caso es un sistema de primer orden, un sistema eléctrico de primer orden, y primero tenemos que escribir el comportamiento del sistema, ¿no? Esto es por medio de la aplicación de ecuaciones diferenciales. Sin embargo, como dijimos en un inicio, hay modelos matemáticos para cada tipo de sistema, ¿no? En este caso, al tener un sistema eléctrico, pues sabemos que tenemos que aplicar ecuaciones para sistemas eléctricos, que una de ellas pues obviamente es la ley de tensiones de Kirchhoff, la cual nos dice que la tensión de entrada del circuito es igual a la suma de las caídas de tensión en cada uno de los componentes del circuito. Entonces aquí tenemos que la tensión de entrada Vin va a ser igual a la caída de tensión en el resistor más la caída de tensión en el inductor. Sin embargo, dijimos que tenemos que trabajar con ecuaciones. El comportamiento del sistema se lleva a cabo por medio de ecuaciones diferenciales. Entonces tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a hacer que Vin es igual a la resistencia por la corriente en función del tiempo más la inductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Entonces, una vez que ya tenemos aquí la ecuación diferencial que describe el comportamiento de este circuito, pues se lleva a cabo la aplicación de la transformada de Laplace, que dijimos por qué se aplica, para no tener que trabajar con un método de ecuaciones diferenciales, sino con un método de álgebra, ¿no? Entonces la álgebra dijimos que es mucho más fácil, que es lo que estamos diciendo aquí. Ecuaciones algebraicas, es mucho más fácil trabajar con ecuaciones algebraicas. Entonces simplemente aplicamos transformadas de Laplace, que nos dice V en función de S va a ser R por IS más LS por IS. Así es como nos queda. Entonces, RI en función de T nos queda RI en función de S más LS por IS, por I en función de S. Entonces, simplemente lo que se hace a continuación es simplemente términos semejantes, ¿no? Entonces sacamos IS, que al final esto se simplificaría como IS por R más LS. Ahora, ¿qué sigue después de esto? Pues la aplicación de la función de transferencia, que en la cual nos dice que la salida Vout entre Vin va a ser igual a 1 entre LS más R. Y entonces se hace lo siguiente y nos queda la función de transferencia, nos dice que es 1 sobre R entre LS entre R más R entre R, que sabemos que R entre R pues se hace, el tener el mismo numerador entre el mismo denominador se vuelve una unidad, ¿no? Entonces nos queda que es, la forma estándar es lo que aquí decíamos, la ganancia estática del sistema entre YS más 1. Entonces, ¿qué se hace? Simplemente en este caso se sustituyen los valores de los componentes en la fórmula, de tal forma que nos queda la función de transferencia del sistema, pues simplemente tenemos que es 1 entre R. R nos decían en un inicio que es un valor de 270 ohms, ¿no? Sobre, nos dice LS sobre R. LS dijimos 200
sobre R270 más 1. Entonces, al llevar a cabo esta división entre 1 entre 270, vamos a obtener un valor de 0,0037 sobre 200 entre 270, 0,240 S, no hay que olvidar esta S, estamos en función de S, más 1. Entonces aquí está la función de transferencia que ya describe el comportamiento de este circuito en función de la frecuencia. Entonces, ¿qué es lo siguiente que se hace? Pues simplemente se grafica la respuesta del sistema considerando una entrada de tipo escalón. Para esto, para no tener que hacer tantos cálculos, que si bien se puede hacer por medio de a lápiz, ¿no?, de puño y letra, pues ya nosotros podemos apoyarnos de software, ¿no? Entonces, en este caso hicimos uso de Simulink, en el cual simplemente determinamos una entrada escalón, ponemos la función de transferencia en función de la frecuencia, en función de la variable S, y pues el scope, ¿no? Y al momento de usar el software, pues tenemos aquí el comportamiento del comportamiento, cómo es el comportamiento de este sistema de primer orden. Y entonces tenemos otro ejemplo. Este ejemplo es el mismo, se dan cuenta, es igual un circuito RL, simplemente que cuenta con valores distintos, pero el procedimiento es el mismo. Simplemente dijimos que aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff, una ecuación diferencial que describe el comportamiento del circuito. ¡Pum! Aquí lo tenemos. Luego aplicamos la transformada de Laplace. Y luego aplicación de la función de transferencia, ¿no? Más que aplicación, la determinación de la función de transferencia estándar, ¿no? Lo hacemos y luego se sustituyen los valores del circuito. Al sustituir los valores del circuito se realizan las operaciones necesarias y se obtiene la función de transferencia de este circuito, que nos queda 0,02 sobre 2S más 1. ¿Y qué hacemos? Usamos uso de software, en este caso Simulink, aplicamos la entrada a escalón, la función de transferencia, y aquí tenemos la gráfica que nos describe el comportamiento del sistema. Y aquí tenemos otro caso, ¿no? Otro caso. Pero es lo mismo, es el mismo caso, y aquí tenemos igual. Y luego tenemos los sistemas de segundo orden, que hay que dejar en claro que un sistema de segundo orden se determina de segundo orden, pues dijimos que por las derivadas, ¿no?, por el orden de la ecuación. Ahora, la pregunta aquí sería, vamos a tener que un sistema de segundo orden también se determina segundo orden porque al llevar a cabo la determinación de la función de transferencia, el polinomio que queda como denominador es de segundo grado, como aquí se observa. Esta es la forma estándar de una ecuación, de una función de transferencia para un sistema de segundo orden. Vamos a ir un poco rápido para no adelantar tanto este video, extenderlo tanto. Entonces, hay que saber que en los sistemas de segundo orden se pueden dar estos 4 casos. Caso 1, que los polos sean reales distintos, o sea que A1 al cuadrado sea mayor que 4A0, sistema sobreamortiguado. Ahora, estos sistemas son los que van a describir el comportamiento del comportamiento de nuestro sistema de segundo orden, que puede ser en estos casos, que sea sistema sobreamortiguado, sistema críticamente amortiguado o subamortiguado o sistema oscilatorio, que depende estas características, ¿no? Entonces aquí tenemos un circuito de RLC que es de segundo orden. Entonces nos dice aquí el problema. Para un sistema RLC, calcular los polos, el diagrama de polos y ceros, para un valor R de 150 ohms, C de 0,4 faradios, un valor de un inductor de 20 ohms, y excitado a una entrada escalón unitario de 1. Entonces simplemente ¿qué hacemos? Aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff para poder llevar a cabo la ecuación diferencial que describe el comportamiento de este circuito. Lo tenemos. Luego se acabó una aplicación de transformada de Laplace. Simplemente aplicamos transformada de Laplace porque dijimos que esto nos ayuda mejor. En vez de usar un método de ecuaciones diferenciales, es método algebraico. Entonces, método algebraico, y luego aplicamos la función de transferencia, ¿no? La determinación de la función de transferencia estándar, ¿no? La forma estándar de la función de transferencia, la cual nos queda que va a ser igual a IS sobre CS entre RIS más LSIS más ICS. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Pues nos queda I sobre CS sobre R más LS más I sobre CS. Ahora,
¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues queremos eliminar este CS, entonces ¿qué hacemos? Multiplicamos por una unidad, que igual esa unidad sería CS entre CS. Al final es lo mismo, dijimos que denominador y numerador sean lo mismo, es una unidad, ¿no? Y nos queda 1 sobre RCS más LCS al cuadrado más 1. De tal forma que al acomodarlo nos damos cuenta que efectivamente en el denominador nos queda un polinomio de segundo grado y es por eso que se denomina sistema de segundo orden. Si bien a simple vista en la ecuación diferencial inicial no se veía ese sistema de segundo orden, al llevar a cabo la función de transferencia ya se ve. Y bueno, hacemos la obtención de amortiguamiento y las raíces, ¿no? El sistema de amortiguamiento, que esto se hace por medio de una fórmula general, porque al hacer una ecuación cuadrática podemos aplicar fórmula general. Entonces nos basamos en estos criterios. En estos criterios que nos dicen A0 va a ser 1, A1 va a ser 0,4, que es acá el valor que nos dieron. Entonces va a ser 4 por A0, pues 4 por 1, 4. A1 al cuadrado, que es 0,4 al cuadrado, es 0,16. Entonces nos damos cuenta que 4 es mayor que 0,16. Entonces nos damos cuenta que A1 al cuadrado es menor que 4A0. Por lo tanto, aplicamos el criterio de acá, en el cual nos dice que se trata, me adelanté un poco, se trata de un sistema subamortiguado. Por lo tanto, se supone que va a tener esta clase de comportamiento. Entonces, lo siguiente que se hace es que se llevan los cálculos para determinar los polos. Entonces, los polos pues simplemente se hace sacando las raíces del polinomio que se encuentra en el denominador, ¿no? Esto lo hacemos por medio de la fórmula general, un procedimiento que ya sabemos. Primero que nada sustituimos valores para determinar la función de transferencia, ya con los valores sustituidos. Y a continuación se obtiene A, B y C, y al obtener A, B y C se aplica fórmula general y se obtiene que un polo 1 sería menos 0,02 y el polo 2 menos 7,48. De tal forma que se representa el diagrama de polos y nos damos cuenta que queda de esta forma, ¿no? Menos 0,02 y menos 7,48. Y al estar todo del lado izquierdo nos describe el diagrama de polos que se trata de un sistema estable. Y a la igual forma que el anterior, nos damos cuenta que efectivamente tiene el comportamiento de un sistema de subamortiguado, ¿no? Y nos damos cuenta, pues si usamos Simulink, entrada a escalón, la función de transferencia y el scope, y obtenemos esto. El siguiente caso es el mismo, simplemente si sustituimos valores, en este caso al sustituir los valores, pues obviamente afecta, ¿no? Y ahora se trata de un sistema sobreamortiguado, hacemos el mismo procedimiento anterior. Y lo mismo, obtenemos los polos por medio de la fórmula general y nos damos cuenta que igual es un sistema estable. De la misma forma hacemos de esto es Simulink, y de la misma forma se lleva a cabo en otros. Simplemente se alteraron es el mismo procedimiento, simplemente se alteraron los valores. De aquí tenemos. Y en conclusión, pues la conclusión de este video es darnos cuenta que para poder llevar a cabo el desarrollo de sistemas de control es necesario tener conocimientos respecto a ecuaciones diferenciales y transformadas de Laplace, pero sobre todo hay que darnos cuenta que la importancia de esto radica en que ¿por qué nosotros necesitamos saber o determinar el comportamiento de un sistema de control? Bueno, se aplican ecuaciones diferenciales y transformadas de Laplace para poder conocer su comportamiento y gracias a esto poder controlarlo y manipularlo, de tal manera que es lo que se hace en la ingeniería, ¿no? En todos los sistemas que vemos a nuestro alrededor. Entonces, poder manipular esa variable para obtener lo que se espera, ¿no? Y controlar un cierto fenómeno. Y bueno, estas son las referencias que se utilizaron para este video. Y bueno, esto es todo por mi parte y muchas gracias.